efectivamente el empleo es el gran perjudicado con la pandemia y como consecuencia del aumento de la pobreza y todos los problemas que eso trae consigo, como las soluciones a esto de los temas de sistemas de pensiones, etcétera, ¿no? Primero vamos a los números porque hay que ver bien quiénes han sido los más perjudicados, ¿no? En el trimestre julio-septiembre, en Lima se ha perdido 24% de los empleos comparado contra julio-septiembre de 2019. En ese camino, quienes, digamos, estamos hablando de 1 millón de personas más o menos que tienen menos empleo. Uh-huh. Ahora bien, ¿quiénes son los más perjudicados? Los más perjudicados son los jóvenes. Los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, el 40% ha perdido su empleo, sea formal o sea informal, pero lo ha perdido. Además, el empleo ha caído más en aquellas personas que tienen como máximo educación primaria y además ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Esa es la foto de lo que tenemos en el último informe del INEGI. La pregunta es cómo cambiar eso. Y en verdad la única forma de crear más empleo, la única manera de crear más empleo es a través de la inversión. En el Perú la inversión, el 80% es privada, y ahí incluyo a la microempresa, la mediana, la grande, etcétera, todas, ¿no? Y el 20% es inversión pública. Por el lado de la inversión pública, el gobierno ha implementado un programa llamado Arranca Perú. Este programa pretende crear 1 millón de empleos temporales durante lo que queda de este año y todo 2021. Desde luego que no es suficiente. Eso tiene que engancharse con una mayor inversión privada, en particular la inversión pequeña, porque la inversión pequeña es la que más empleo genera. El gran problema ahí es la informalidad. La informalidad que, digamos, cubre más o menos al 90% de las empresas pequeñitas, las que tienen menos de 10 trabajadores, hace que, como no tienen un flujo de ingresos, no contraten a nadie. Entonces, hay un problema estructural, un problema serio en el empleo, que en el fondo, ¿de dónde nace? Mire, para ponerlo en perspectiva, cuando comienza el tema de la pandemia, en marzo, se pone la cuarentena y lo que le ocurre a la economía es una cosa que se llama choque de oferta. Es decir, la oferta de la economía para en seco, porque cierran las empresas. Y por ende despiden gente. ¿Ok? Entonces, una vez que han empezado a abrir, no han vuelto a contratar a toda esa gente que habían despedido. Como consecuencia de ello, la gente que quedó sin nada, o va al sector informal a sobrevivir, o simplemente no tiene dinero para comprar nada. Entonces, como ya no tengo chamba, por ponerlo en fácil, y no tengo ingresos, entonces me tengo que endeudar. Si no consigo deuda en el sector formal, la consigo en el sector informal, los usureros. Entonces, si tengo esa figura, tengo un problema de más deuda en un contexto en el que tengo menos ingresos. Por lo tanto, 2021 se va a caracterizar, a pesar de que las cosas van a mejorar, si es que no hay un rebrote, por un problema no de oferta, no de empresas cerradas, sino de empresas abiertas, pero que no tienen quien le compre. Carlos, como estamos viendo en tu análisis, pese a los programas de reactivación, Reactiva 1, 2, pese a la suspensión perfecta de labores que quería evitar los despidos, pese a todos estos impulsos del gobierno, tenemos un desempleo creciente. Sí. Y en un sector, por ejemplo, como servicios, que daba tanto empleo a la población que tú has mencionado. Cuando hablamos de servicios hablamos de restaurantes, casinos, claro, todo aquello donde hay interrelación, ¿no es cierto?, entre clientes y un negocio. ¿Cómo se puede hacer, cómo se podría hacer para intentar recuperar empleo en estos sectores que están en este momento entre los más golpeados? Sí, la pregunta es difícil, ¿no? Mi opinión siempre va por el siguiente lado, ¿no? Para que las empresas contraten personas hay que crearles incentivos. Es decir, nadie actúa, digamos, por ponerlo en términos simples, de buena gente. Para que puedan contratar más gente, el gobierno tiene que plantear incentivos, como podría ser, por ejemplo, bajar los costos de contratación, buscar esquemas de empleo, aunque sea temporales, pero que, digamos, sean finalmente empleo durante un periodo de tiempo. Se puede bajar los costos de contratación y con ello esperar que la inversión privada comience a moverse de manera natural.
lo que debe quedar claro es que el empleo no se crea por decreto, se crea porque las empresas contratan personas, y para que las empresas contraten personas es porque piensan vender lo que producen. Por eso insisto que el problema viene por el lado de la demanda, pero a su vez para que haya demanda tiene que haber más empleo, y entonces estamos en un círculo vicioso que tenemos que romper. Entonces, ¿cómo se rompe esto? Lo primero que tiene que hacer para romperse es que no haya ningún rebrote o que no haya rebrote en el número de contagiados. La mejor política económica ahora es que no haya rebrote, y como ustedes han mostrado, se está perdiendo o bajando la guardia y hay distritos que están aumentando el número de contagiados. Eso no debe pasar, porque para que la economía se abra más de manera sostenida y segura, la única forma es que esa empresita pequeña, mediana, micro, que abre, sepa que no la van a cerrar luego por un tema de contagios. Porque póngase a pensar en esto: una empresa pequeña contrata personas, comienza a funcionar y después cierran la empresa porque los contagios subieron. ¿De dónde se fue la inversión o la confianza que tuvo esa persona en invertir? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los contagios. Y el otro tema que está impidiendo, digamos, que la inversión fluya son todos estos problemas políticos, ¿no?, que estamos viviendo, de los conflictos entre ejecutivo y legislativo, del problema del presidente del país, de las elecciones que vienen en abril, etcétera. Esas dos cosas tienen que clarificarse y tienen que arreglarse para evitar la pérdida de empleo. Esto es común a todos los países como Perú. Es decir, están buscando formas de incrementar el empleo, pero esa decisión es una decisión que en parte depende del gobierno, programas temporales que ya conversamos, pero en parte también depende que la inversión privada tenga el entorno adecuado para poder contratar más personas. Así es, Carlos, sin duda, cada universo, además, la pequeña empresa, la microempresa, recordemos también que hay empresas que todavía no han vuelto a trabajar y hay un montón de gente que está desempleada, vinculada a una serie de empleos, empresas que están cerradas, háblese de cine, casinos, etcétera. Más allá de decir deberían o no deberían abrir, es gente que no está trabajando y eso es otra realidad. Entonces, cada sector debería ser analizado con medidas adecuadas para ese nicho distinto. Más o menos por ahí debería ir. Sí, Maritere, porque yo creo que el hecho para mí ahora, y es una opinión muy personal, no es cerrar, no es volver a la cuarentena, ni mucho menos. No. El hecho es abrir de manera inteligente, abrir con ciertas restricciones y ver en paralelo cómo se mueven los contagios. Es decir, si yo abro con algunas restricciones, por ejemplo, podría permitir que un cine funcione al 50%, por ejemplo, y que estén separadas las personas. ¿Ok? Sí se puede hacer, se ha hecho en otros países con éxito, pero siempre monitoreando el número de contagiados para ver si es que lo hicimos bien o no lo hicimos bien. El tema de las playas es un tema, por ejemplo, que le podría quitar el empleo en caso se cierran a muchas personas que atienden a la gente que está en la playa. Entonces hay que pensar en el empleo de esas personas, hay que compatibilizar las cosas. No es esto sí o no, sino que hay grises en el medio.